por mientras ahí nuestro invitado se ordena en la presentación. A ver, nosotros tenemos un comparado que en lo formal está muy bien porque sale la legislación vigente, sale el texto aprobado por el Senado y en una columna dice rechazo a la idea de legislar que está en blanco, obviamente. Pero como hubo una propuesta de la comisión respectiva en la Cámara de Diputados, que me imagino los diputados y diputadas que son afines al proyecto van a tratar de defender, tal vez sería bueno, solamente para efectos metodológicos, que podemos tener una cuarta columna con la propuesta que venía de la comisión respectiva de la Cámara de Diputados, no sé si fue Comisión de Derechos Humanos, qué comisión fue, y que se rechazó, simplemente para saber cuál era la diferencia entre el texto aprobado por el Senado y el que la comisión aprobó, solamente para efectos metodológicos. Gracias, Presidenta. Sí, estamos. Muchas gracias, Presidenta. Adelante. La saludo a usted y por intermedio suyo a todos los miembros de esta comisión, a las organizaciones y a Secretaría también que está siguiendo esta discusión. Como corporación, bueno, se nos ha encomendado expresar nuestro análisis sobre el proyecto que modifica y fortalece la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. Algunos antecedentes sobre este proyecto de ley. Como bien sabe la comisión, por su intermedio presidenta, el proyecto tiene origen en una moción de 2019 de los senadores Latorre, Muñoz, Insulza y Elizalde y en el Senado fue aprobado en general por 24 votos a favor, 15 votos en contra y una abstención. Mientras que en la Cámara de Diputados, lo digo con conocimiento de causa porque he seguido en detalle discusión tras discusión, el proyecto fue tramitado por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios y esta lo aprobó en general por 6 votos a favor y 5 votos en contra. De hecho, el que dio el voto fue el parlamentario, el diputado Jorge Humán de Bópoli. Y después lo discutió en particular. Y en la sala se rechazó en general el proyecto por 63 votos a favor, 69 votos en contra y 13 abstenciones. Y cabe señalar que el proyecto recibió votos en contra o abstenciones de partidos de centro y de centro izquierda, tales como Demócratas, Partido por la Democracia, Amarillos, entre otros. Democracia Cristiana también no lo puedo olvidar. Y producto de esta situación, se constituyó esta comisión mixta del artículo 70 de la Constitución. Y cuando me refiero al proyecto, me voy a referir al proyecto del Senado, porque es el único que tenemos hasta el día de hoy que está aprobado en general y en particular. Sin perjuicio de que podría responder también preguntas del informe de la Comisión de Derechos Humanos. De hecho, hice un comparado entre ambas y en muchos aspectos la Comisión de Derechos Humanos mejoró este proyecto de ley. Aún así, no se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados. Nudos críticos respecto al proyecto de ley. Me gustaría hacer un análisis directamente respecto al proyecto, porque aquí estamos todos de acuerdo en que la discriminación es algo negativo que hay que erradicar. El problema es qué entendemos por discriminación y cuáles son los mecanismos que disponemos como legislador para sancionar la discriminación. El primer problema que veo en este proyecto de ley es que la discriminación se basa en distintos elementos fácticos. Una de ellas que incorpora el proyecto de ley son las preferencias. Es decir, bajo esta ley, cumplido los requisitos que establece el artículo 2 que se incorpora, las preferencias podrían ser consideradas como discriminación arbitraria. Pues bien, aquí si uno acude a qué significa una preferencia, el artículo 20 del Código Civil, según el elemento gramatical, nos señala que preferencia es una ventaja o una consideración más favorable de una persona o cosa frente a otra. ¿Cómo puedo detectar esta ventaja? Evidentemente, y aquí el Ejecutivo fue muy claro en señalar, de hecho lo dijo el asesor Esteban Miranda en una de las comisiones de derechos humanos, dijo, esto permite sancionar o perseguir a un artista que emite una opinión, por ejemplo, considerada como agresiva a un grupo de personas. Y aquí lo estoy parafraseando literalmente con el ejemplo del artista. Cabe señalar, evidentemente, que ustedes son los que tienen que ponderar si es justo o no sancionar a una persona por expresiones verbales más allá de acciones u omisiones concretas que sean catalogables como discriminación. Otro problema que me interesa y creo que es importante recalcar es la noción autónoma de discriminación. Actualmente, la definición de discriminación presupone un elemento, una distinción, una exclusión, una preferencia, una restricción,
realizada obviamente por un agente del Estado o por un particular que carece de justificación razonable, pero a esto se le adiciona una afectación concreta a los derechos fundamentales de una persona. Sin embargo, la noción que propone el proyecto de ley simplemente requiere que para que sea considerado un acto, un hecho como una omisión o una omisión, un acto o un hecho como discriminación, simplemente se requiere que ocurra esto y que no produzca una lesión efectiva a los derechos fundamentales de una persona. Es decir, en otras palabras, vamos a activar la jurisdicción, un tribunal de letras, un juez que está habituado, con el debido respeto a los jueces, pero está habituado a ver en su mayoría lo que son letras de cambio y pagaré, eso es lo que en su mayoría ven los jueces civiles, a ver una cuestión de derecho constitucional pura y dura y en particular de derechos fundamentales, por el mero hecho de que ocurra una situación que carezca de justificación razonable y no produzca una afectación concreta. Y por último, respecto a la noción de discriminación, creo que es importante también entender que el proyecto introduce un nuevo artículo en donde considera otras formas de discriminación. Me estoy refiriendo al proyecto del Senado, insisto. En el proyecto de la Comisión de Derechos Humanos, que por su intermedio presidenta del Senado Walker señalaba que sería ideal, de hecho creo que es muy bueno tenerlo como una cuarta columna, estas nociones de hecho se mejoraron, pero en el proyecto del Senado vienen tal cual como viene de la Convención Interamericana que erradica toda forma de discriminación e intolerancia. Esta convención tiene definiciones, por ejemplo, de discriminación estructural, entre otras cosas, y estas definiciones se incorporan al texto legal de la Ley 20.609. Aquí hay una diferencia. La convención es un texto que hace como responsable a un Estado. En cambio, con la ley 20.609, si uno ve la jurisprudencia, se hace responsable a personas de carne y hueso. Hay casos de compañeros de trabajo que se demandan. Hay casos en que un candidato presidencial, el candidato actual, de hecho, José Antonio Kast, demandó a una organización sindical, una organización gremial sindical como es la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces, este proyecto no solo permite demandar al Estado, eso es importante que tengan presente, sino también a personas de carne y hueso, a organizaciones de trabajadores, etcétera. Bueno, podría referirme más, pero yo creo que por razones de tiempo me gustaría referirme a la justificación razonable, a la desproporción que, en mi opinión, tiene este proyecto de ley en cuanto a las multas. Y no lo tenía contemplado acá, pero en razón de que se refirieron mis predecesoras en cuanto a la exposición de la inversión de la carga de la prueba, creo que es importante tener presente, por su intermedio, Presidenta, que el proyecto de ley consagra lo que es, podríamos decir, alguna prueba indiciaria, inversión de la carga de la prueba, pero yo me metí a ver la historia de la ley que crea la tutela laboral, que es el artículo 493, que es el que se copia literalmente y se incorpora a la ley antidiscriminación, que es el artículo 493 del Código del Trabajo. Y aquí hay que, en primer lugar, yo creo que agregar un consenso. O sea, el presidente Ricardo Lagos, a través de su ministro que tramitó esta ley y que fue promulgada en 2006, dijeron que esto era una inversión de la carga de la prueba. Nadie tenía problemas con que esto era una inversión de la carga de la prueba. Entonces, en primer lugar, creo que sugiero, esto lo tienen que tener en cuenta ustedes, evaluarlo, que cuando se hable de las cosas se hable de lo que es una inversión de la carga de la prueba. Podemos decir que estamos a favor o podemos estar en contra. Y un segundo elemento es que en materia laboral, que es de donde se extrae esta norma, hay siempre y en todo caso un desequilibrio entre las partes. Siempre. Entre el empleador y el trabajador. Hay una parte que es el empleador que tiene ventajas probatorias y por eso la tutela laboral establece que si es que el trabajador aporta algún indicio, se pueda de alguna manera poner la carga al empleador para que él tenga que explicar. Entonces, en este caso, recuerden el caso del ex candidato a presidente José Antonio Kast contra la CUT. ¿Consideran que es justo que la CUT tenga la carga de tener que probar por qué no invitó al debate al candidato presidencial José Antonio Kast? ¿Consideran ustedes que un compañero de trabajo que no está en una situación de superioridad tenga que explicar, en definitiva, las medidas de su adopción? Esto es la ley antidiscriminación, no es evidentemente lo que sentimos. Yo sé que todos podemos sentirnos discriminados, todos nos hemos podido sentir discriminados, particularmente personas de que viven distintas situaciones. Pero esta ley es una ley que establece una definición que tiene efectos concretos. Presidenta, a modo de conclusión, agradezco por esta invitación y podemos afirmar que cuando hablamos de la reforma a la ley antidiscriminación, el problema no es la prohibición de la discriminación arbitraria, pues estamos todos de acuerdo. El quid de la discusión es la noción que el proyecto establece de discriminación arbitraria y los mecanismos para sancionarla. Y acá existe legítimo espacio para diferencias. No se trata de homofobia ni transfobia, sino que hay un legítimo espacio para tener diferencias en cuanto a lo que es la noción de discriminación y el proceso. Acá no
Por ejemplo, no estamos de acuerdo en que deba considerarse como discriminación las preferencias de una persona, o no estamos de acuerdo en que se activen todos los recursos de un juzgado de letras, que mensualmente recibe más de 2.000 causas, por ejemplo, un juzgado en Santiago, que por lo demás está bastante saturado para sancionar un hecho inocuo que no necesariamente lesiona derechos fundamentales. Podríamos seguir dando distintos ejemplos, pero el problema está claro. Para promover la igualdad ante la ley y la no discriminación necesitamos más bien escudos que espadas. Y lamentablemente el proyecto de ley, para graficarlo, opta por este último camino. Muchas gracias, Presidenta. Quedo atento a sus comentarios y opiniones.